Y si tiene su Biblia, yo quiero iniciar un tema. Quiero hablar hoy sobre ancianos en la obra de Dios, en la iglesia. Entonces, quiero que lleguen primero. Vamos a andar por muchos versículos, hermanos, porque vamos a hablar de la Biblia. Yo no traigo una enseñanza de Estados Unidos o de otro lado, no voy a hablar de un libro de otro fulano. Yo voy a andar paso y paso con ustedes en la Biblia para que ustedes puedan ver cómo Dios ha planeado su reino a funcionar. Vamos a leer en Tito, el primer capítulo de Tito. El primer libro de Tito, el primer capítulo, disculpe, de Tito. Aleluya. ¿Ya estamos, hermanos? Aquí este carta de Tito está escrito por nuestro hermano Pablo. Tito era uno de sus hijos en la fe. Pues vamos a leer en versículo 1. Pablo andaba predicando el evangelio por todos lados en su vida, entrando en lugares donde nunca habían escuchado la palabra de Dios, donde nunca habían escuchado de Jesucristo. Él entraba siendo muchas veces el primero a darles la palabra de Jesucristo, hermanos, y el evangelio. Y aquí en versículo 1, Pablo está escribiendo una carta a Tito, y voy a iniciar. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna. Gracias a Dios por la esperanza de vida eterna. ¿Cuántos de ustedes tienen la esperanza de vida eterna? Yo sí no tengo esta esperanza. Yo estoy yendo a un destino. Oh, mi hermana, ¿cómo está? Aleluya. Yo tengo una esperanza viva dentro de mí. Dice en versículo 1-2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. No es nuevo. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Dice en versículo 4, hermanos: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. A mí es muy lindo que aquí él reconoce a Tito no como un obrero en el evangelio, no como un predicador, no como un servidor. Él reconoce a Tito como un verdadero hijo en la común fe, hermanos. Pablo siempre estaba llevando, cuando van leyendo en la Biblia, en el libro de Hechos, en las cartas, puedes ver que Pablo entraba en un lugar y sacaba uno, o sacaba otro. Y de ahí ellos empezaban a caminar con Pablo y viviendo con Pablo, paseando pueblo a pueblo con Pablo. Y Pablo empezó a compartir su corazón por Jesucristo con estos hermanos y estas hermanas. Y uno tras otro, Pablo ganaba sus corazones hasta que ellos ya no eran gente que nada más caminaban juntos, eran familia en el Señor. Pablo dice de Tito: es mi hijo verdadero, es un verdadero hijo. Yo he dicho, y Cheo no está aquí, pero Manny y los demás, yo siempre he dicho a todos que andan conmigo, yo no busco obreros. No es malo para ser obrero. Estamos llamados por Cristo a orar por los obreros, ¿verdad? Porque la cosecha es listo, es mucho. Pero yo no busco obreros, lo que yo busco son hijos. Porque si yo puedo ganar su corazón, entonces es fácil para mandarle a trabajar. Porque va a tener el mismo deseo que yo tengo, ¿verdad? Y si ustedes pueden ver en mí, o hermano Brandon, o otro, o alguien puede ver en ustedes un corazón
formado a través de Jesucristo, lleno de amor, lleno de santidad, lleno de paz, lleno de gozo. Un corazón que siempre está buscando el bien de los demás en vez de su mismo. Es fácil para rendirse a este tipo de corazón, ¿verdad? Porque uno quedará convencido que este hombre me quiere más que quiere a sí mismo. Ese hombre siempre está buscando el mejor para mí, más que yo busco por mí mismo. Yo puedo confiar en este hombre, yo puedo confiar en esta hermana, porque siempre ellos me tienen delante de sus ojos por bien. Y cuando yo puedo manifestar ese tipo de amor y ese tipo de corazón a uno, es fácil para mandarles a trabajar. Y no solamente van a llegar a trabajar con la misma mirada que yo tengo, con el mismo entendimiento para amar y buscar el bien de los demás y levantar a los demás en vez de levantar a sí mismo. Porque así se han aprendido de mí, de mi corazón. Y van a llevar mi corazón donde quiera que vayan y van a representar a mí, pero más están representando a Jesucristo y cómo es Jesucristo con nosotros. Amén. ¿Qué quieren ustedes? ¿Quieren un patrón o quieren un papá? Un patrón paga por un poquito de trabajo y de ahí usted no importa más a él. ¿A poco no es cierto? Amén. Si estás enfermo, estás triste, estás enojado, no importa el patrón mientras que usted está haciendo su deber. Pero un papá no es así. Un papá está preocupado por toda su vida. Él está mirando a todo su ser. Mirando, pensando en usted en cada cosa, no solamente en lo que Él puede aprovechar de usted. Es una diferencia. Y en versículo 5 dice aquí, hermanos, Pablo hablando a su hijo en la fe, pero también su colaborador en el trabajo del Señor. Dice en versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Otra vez voy a leerlo, escucha el orden que Pablo está dando a Tito, mis hermanos. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces aquí Pablo hablando a Tito está dándoles unas instrucciones bien claritas. Él está diciéndole, y hay que recordarse, hermanos, que este lugar de Creta era un lugar nuevo donde apenas habían entrado ellos con el Evangelio. Hay muchos de ustedes que están yendo allí por el estado de Querétaro, ¿verdad? Entrando donde casi no hay nada del Evangelio. Entonces sí estaban trabajando Pablo y Tito. Y allí no conocen la palabra de Dios, no conocieron nada del orden del Señor. Y no entendieron cómo andar con Dios bien, pero tenían un corazón abierto. Por eso él dejó Tito, porque la gente tenía deseo a conocer cómo podemos servir al Señor, cómo podemos andar en este camino de Cristo. Entonces, porque ellos tenían un corazón sincero a aprender de Dios, Pablo dejó a Tito allí mientras que él siguió predicando en otros lugares. Y la cosa que Pablo dice a Tito aquí es que yo te dejé allí para que pusieras en orden lo que queda y designares ancianos en cada ciudad como te mandé. Es muy interesante esta palabra aquí, porque él no dice yo te dejé allí para establecer pastores en cada lugar. No es lo que dice. Él aquí dice bien claro, aquí hermanos, él dice que designares ancianos en cada ciudad como te mandé. Y una cosa muy interesante, hermanos, que la Biblia nos enseña cuando empieza a estudiar esas cosas en el Nuevo Testamento, es más de 60 veces en el Nuevo Testamento habla de ancianos en la iglesia o en la obra de Dios. Ahora yo quiero enseñarle unas cosas, porque ancianos en la obra de Dios no inició en el Nuevo Testamento, inició mucho atrás
en la historia de Moisés. Entonces quiero que vamos atrás y vamos a andar al presente, hermanos. Y en capítulo 3 de Éxodo, hermanos, quiero que vayan allí, capítulo 3 de Éxodo. Es un lugar, una historia muy famosa, donde Moisés ya había fracasado, hermanos. Mataba a alguien en Egipto, y cuando fue conocido su hecho, él se fue corriendo para salvarse. Y la Biblia nos enseña muy claro que por 40 años Moisés quedó afuera de Egipto, hermanos. Quedó afuera de Egipto. Y dice aquí en capítulo 3, versículo 1, Éxodo capítulo 3, aquí dice en versículo 1, hermanos, que Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro. Sacerdote de Madián, condujo el rebaño hacia el lado de occidental del desierto y llegó a Horeb, al monte de Dios. Entonces, por 40 años, después saliendo de Egipto, Moisés andaba como un pastor, aprendiendo cómo apacentar el rebaño. Amén. Él no sabía cómo antes, porque él andaba en el palacio de Faraón, ¿verdad? Ya conocen la historia en la mayoría de ustedes. Sus papás ya, para salvar su vida, porque era un mandato para matar a todos los niños de los judíos, de los hebreos, ¿verdad? Entonces sus papás buscaban salvar su vida y lo puso en una canasta bien sellado en el río, con los cocodrilos. Pensando, hay más tiempo, más chance para este hijo sobrevivir allí en el río con los cocodrilos, en vez de quedar aquí en nuestros brazos, donde los egipcios buscan matar todos los niños nuevos. Y la hija de Faraón, que encontraba a Moisés en la canasta, ya se enamoró de él y lo llevó al palacio. Y por 40 años él vivía como un príncipe entre los egipcios. No vivía como pastor. No andaba en el monte. Andaba como hijo de rey. Y eso es muy hermoso, hermanos, porque pueden leer aparte su historia, pero Moisés siempre llevaba el llamamiento de Dios a librar el pueblo de Israel de Egipto. Siempre él llevaba este llamamiento. Y hay que entender, hermanos, que cada uno de nosotros aquí en este lugar hemos llevado un llamamiento desde nuestro nacimiento. Fue depositado en nosotros. No todos están llamados para sacar un pueblo entero de su esclavitud, pero cada uno estamos designados por la mano de Dios a cumplir una tarea muy especial. Cada uno de ustedes tiene un llamamiento y no importa cómo has vivido, no importa cómo has pensado. La Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios son sin arrepentimiento. Esto quiere decir, eso no tiene nada a ver con su forma de vivir. Hay algo depositado dentro de usted desde su creación que Dios le puso adentro. Él te formó para cumplirlo. Su rebelión no importa, ya está dentro. Y Moisés lo tenía. Y cuando él ya vio un Egipto maltratando un hebreo, ¿qué hizo? Le mató, ¿verdad? La Biblia dice que le mató al hebreo porque él sabía, yo estoy aquí para liberar a este pueblo. Pero lo hizo con su propia fuerza, con la fuerza de su propio brazo, con su propia carne. Y mató. Pero él estaba tratando a realizar el llamamiento que él sentía adentro, librando el pueblo. Pero por su falta de conocer a Dios y andar con Dios en intimidad, él no podía proceder muy bien el llamamiento que sentía. Entonces, en vez de buscar a Dios para saber cómo, él, con su propio entendimiento y con su propia fuerza, levantó para hacerlo. Amén. Y sí, llevó a cabo una obra, mató al hombre, pero no era según la voluntad de Dios. Ese no es como Dios quería hacer la libertad, hermanos. Y el hombre, dando cuenta, Moisés se fue y se escapó del desierto 40 años.
Aquí es donde le encontramos ahora. Y Dios le enseñó, hermanos, por 40 años cómo cuidar las ovejas. Y aquí en versículo 1 dice aquí, hermanos, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Aleluya. Versículo 7 dice una cosa, hermanos. Dice, el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Es muy importante entender cómo Dios nombró los hebreos allí en su esclavitud en Egipcio. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y aquí Dios está dando a entender Moisés que los hebreos no es como cualquier otra raza de gente. Es mi pueblo, son míos. Y en el principio, antes que él empiece a explicar a Moisés su llamamiento, él está aclarando una cosa, hermanos. Que este pueblo donde yo voy a mandarte con una tarea, no son tuyos, son míos. ¿Sabe qué, hermanos? Dentro de la iglesia de Dios, si estoy enfrente yo, hermano Brandon, mi hermano Nacho, cualquier uno de ustedes que está llevando a cabo la obra, la cosa más importante que tú puedes aprender, hermanos, tomando esta posición de autoridad y responsabilidad, que este no es tuyo. Amén. Este es el pueblo de Dios. No son tuyos porque usted está enfrente con un cargo. Esa es la gente de Dios. Ayer yo hablé mucho sobre siendo en la casa de Dios, el templo de Dios, porque llevamos adentro el Espíritu de Dios. Recuérdense, hermanos, que estaban. ¿Y qué dijo Pablo? Si tú destruyes el templo de Dios, Dios te destruirá. Amén. Entonces es muy importante entender estas cosas, que cuando nosotros tratamos con el pueblo de Dios, cuando tratamos con un hermano o una hermana, si usted es pastor, si usted es el evangelista, no importa. La gente son de Dios, no son tuyos. Si usted destruye la gente de Dios, Dios va a levantar contra ti en muchas formas. Entonces es importante entender cómo Dios inició con la explicación del llamamiento de Moisés. Y entonces él dice aquí, en versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿Quién está descendiendo? Dios. Así es que he descendido. Aquí está hablando Dios. Para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. Una tierra que emana leche y miel. Al lugar de los cananeos, de los hititas y de los amorreos, de los fariseos y de los heveos y de los jebuseos.
Ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. Además he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques ¿a quién? Mi pueblo. Otra vez, él llama a Israel su pueblo. Ahora pues ven, en versículo 10, ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Es muy interesante, hay que escuchar y mirar esas cosas y meditar, los hermanos. Porque Dios está diciendo a Moisés, es mi pueblo. Y Dios dice, yo he descendido para sacar mi pueblo de su esclavitud. Entonces es como en un momento vamos a escuchar a Dios diciendo, yo voy a entrar en un caballo blanco con una espada de fuego, yo voy a hacer todo enfrente del mundo. Como está hablando, pero no es lo que él sigue diciendo. Después diciendo, yo he descendido y yo libraré mi pueblo. Él dice, yo voy a enviarte. Es muy, muy bonito para ver eso, que Dios sí puede ser solo. Él puede hacerlo sin ayuda de nosotros, pero Él ha escogido hacer su voluntad en este mundo a través de nosotros, con nosotros. Él dijo a Moisés, yo te enviaré para hacer mi voluntad, sacando mi pueblo de su esclavitud. Entonces Dios hace todo muy claro. Es mi pueblo. Yo voy a ser el que va a hacer la obra, no tú. Tú vas a ir en mi nombre. Vas a ir como mi representante. Vas a ir para repetir lo que yo estoy hablándote en secreto, tú vas a hablar en público. Y el poder que yo estoy dándote en secreto, tú vas a manifestar en público. Pero el poder es mío, el pueblo es mío, el plan es mío, todo es mío. Usted nada más tiene un parte. Amén. Es muy claro Dios, ¿verdad? ¿Cómo gustamos a confundir la cosa? ¿Cuántas veces yo he visto aquí entran obras de nosotros aquí en México, o en Estados Unidos, o en África, o en Asia, donde quiera que yo he ido, donde los hombres y las mujeres tienen mentes muy pervertidos y ellos piensan que todos los hermanos existen nada más para darles una plataforma para hacerles más grandes. Que la única razón que ustedes son importantes es porque me hacen más grande. Es más gente que yo tengo, es más importante que soy. Y ahí viven así, hermanos, pensando, esa gente existe por mí, para servir a mí y para hacer mi voluntad. Y yo no estoy para hacer la voluntad de Dios. No dicen eso, pero así es como actúan, hermanos. Pero mira cómo Dios explicó todo a Moisés en el principio. Es importante porque ya muchos de ustedes ya saben la historia de Moisés y las cosas tan grandes que Dios hizo a través de Moisés, abriendo el mar rojo, trayendo plaga tras plaga contra el rey Faraón, hasta que el rey Faraón estaba deshecho y quebrantado. Entonces era muy importante para Dios explicar a Moisés en el principio, tú no estás haciendo obras, yo estoy haciendo, y no es tu pueblo, es mío. Porque yo quería a Moisés entender bien. ¿Veo eso, hermanos? Me gusta mucho la palabra de Dios porque es claro. Y si usted está predicando, si usted es como un pastor andando en la obra con autoridad, si no tienes esta mentalidad y si no entiendes que el pueblo es de Dios, no entiende que la obra que está haciendo en el poder de Dios, estás entendiendo mal. Y va a ser más fácil para usted maltratar al pueblo de Dios porque va a tomar mucha libertad con la gente. Pero cuando tú sabes, este es de Dios, con mucho cuidado vas a tocarlos. Cuando tú entiendes que Él está revisando todo. Y dice aquí, hermanos, voy a seguir. En versículo 9 dice así, hermanos, ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y además yo he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto?
Y ciertamente, dice Dios, yo estaré contigo. Me respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esto. Cuando haya sacado el pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dice en versículo 15, hermanos, dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes y este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mi generación en generación. Ok. Versículo 15 es donde yo estaba llegando, hermanos. Ahora ya sabemos que Dios ha aclarado, es mi pueblo, yo voy a hacer la obra, pero estoy enviándote para ser mi embajador. Y ahora en versículo 15, él dice una cosa, en 16, disculpe. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob se me ha aparecido y dijo, ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Entonces aquí Dios da unas instrucciones. Él dice a Moisés, yo estoy mandando a ti para hacer esta obra. Pero él hace todo claro a Moisés, cuando tú llegues a Egipto, llamen por qué, hermanos. Todos los ancianos del pueblo de Israel, todos los líderes de Israel, llámalos y explícalos el plan que yo te he dado. Entonces en el principio, antes que Moisés ha hecho un milagro, antes que Moisés ha sacado el pueblo, Dios te hace muy claro, o le hace muy claro a Moisés, tú no vas a hacer todo esto solo. Yo estoy mandando a ti y tú vas a andar y obrar con los ancianos de Israel. Porque mira, hermanos, la obra era tan grande. Hay varias opiniones de cuánta gente que estaba entre los hebreos en este momento. Hay unos dicen 600 miles de personas, otros dicen más de 1,000,000, pues quién sabe, pero eran muchos. Y hermanos, piensa que una persona podía llevar acá el peso de 600 millones de personas, o 6 miles personas, 600 miles, o 1,000,000. Piensa que una persona es capaz para cumplir con cada persona en el deber de guiarles afuera de un país entero. ¿O piensa que era necesario a Moisés tener ayuda para cumplir el plan de Dios? Es necesario entender, hermanos, que sí, una persona sí puede trabajar un rato, pero vamos a ver, tiene su límite. Aún con el Espíritu Santo, tiene su límite. Y Dios no entiende que nosotros andamos solos. Él entiende que nosotros andamos en la unidad como un cuerpo. Cada uno funcionando en su lugar, dando lo que es necesario por la familia. Y cuando andamos juntos, hermanos, no hay nada que no podemos alcanzar por el Señor. Cuando andamos solos en nuestra propia fuerza, aparte de los demás, es muy poco que vamos a alcanzar. Y es muy interesante, hermanos, porque inicié aquí en Éxodo, pero el primer lugar, pues vamos a seguir. No quiero hablar de eso. Ahora yo quiero brincar al libro de Éxodo, capítulo 18. El libro de Éxodo, capítulo 18. Cuando vas leyendo en los primeros 18 capítulos de Éxodo, hermanos, y por tiempo no vamos a pasar todo, les animo a volver a leerlos. Ya
quedó atrás de capítulo 18 la historia de la libertad de los hebreos de Egipcio, hermanos. Muy, muy grande, muy maravilloso. Dios manifestó mucho poder a través de Moisés y Aarón y los ancianos, pero casi cada vez que Moisés estaba allí con Faraón, ya Dios mandó a los ancianos para estar por su lado. Y en capítulo 18, hermanos, ya encontramos Moisés con el pueblo de Israel afuera de Egipto en su libertad. Y voy a iniciar en versículo 1. Dice en versículo 1, hermanos, en capítulo 18, que Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste la había enviado a su casa, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho: he sido peregrino en tierra extranjera. El nombre del otro era Eliezer, pues había dicho: el Dios de mi padre fue mi ayuda, y me libró de la espada de Faraón. En versículo 5 dice: vino Jetro, suegro de Moisés, y con los hijos de la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampado junto al monte de Dios. Y mandó decir a Moisés: yo y tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y salió Moisés a recibir su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron uno a otro cómo estaban, y entraron en la tienda. Dice: Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y los egipcios por amor a Israel, y todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino, y cómo los habían librado al Señor. Y Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, y a librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor, que nos libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Aleluya. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. En versículo 12 dice: Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Escuche eso, hermanos. El Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificio para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Al día siguiente Moisés se sentó a juzgar el pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Dice: cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Es muy interesante lo que está pasando aquí, hermanos. Moisés servía a su suegro por 40 años en el desierto cuidando sus ovejas. Así nos enseñaba en la Biblia. Así nos enseñó. Y cuando Moisés ya sacó el pueblo con victoria y libertad, el suegro vino con la familia de Moisés para verle y volver sus hijos a su mano. Moisés le comentó toda la historia, y de allí el suegro quedó mirando cómo andaba el pueblo. Un montón de gente paseando en el desierto, hermanos. Piensa, hermanos, en 1 millón de personas caminando juntos en la misma dirección, acampando día y noche, hermanos. Entonces Jetro estaba mirando todo eso, y cuando despertaron, dice en la Biblia que la gente vinieron a Moisés con todos sus problemas, con todos sus conflictos,
hasta la madrugada, hasta muy noche, hermanos. Vinieron a Moisés con todos sus problemas, echándoles delante de él, esperando a él a juzgar y decidir qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué no es. Piensen en cuántos conflictos tenía 1 millón de personas, hermanos. No, su hijo maltrató a mi hijo. No, tú robaste mi pollo. No, tú, ya, hizo algo contra mi tienda. Ya, muchas cosas, ¿verdad? Como así pasa con la gente donde quiere que vaya. Pero todos estaban llegando a Moisés, queriendo a él arreglar el asunto. Y Jetro era su suegro. Jetro era un sacerdote, dice la Biblia, de Madián. Y aquí podemos ver que Jetro, el suegro de Moisés, tenía a Dios en mucho respeto, ¿verdad? Dio ofrenda, dio sacrificio, comía delante de Dios, reconoció que Dios es el Dios de todos los dioses, que Él es el poderoso. Él tenía mucho respeto en su forma de hablar de Dios. Y podemos ver en cómo Moisés respondió a su llegada, que Moisés lo tomó a este suegro en mucho. Y me imagino por los 40 años que el suegro le enseñaba a Moisés en cómo conocer a Dios tal vez, en cómo tener una relación con Él. Y yo veo aquí, hermanos, que el suegro de Moisés fue muy respetado en los ojos de su yerno. Hasta que Moisés dejó que el hombre le investigaba, que le miraba, que le examinaba en todo su quehacer. Hasta que aquí vemos que él permitió a su suegro a preguntarle sobre lo que estaba haciendo. Yo conozco muchos hermanos donde quiera que vayan, y si Dios le ha dado un poquito de victoria, si Dios le ha dado un poquito de sanidad o almas, nadie puede hablarles, nadie tiene derecho para hablar a su vida, nadie tiene permiso para preguntarle, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo así? Porque ¿cómo vas a preguntarme? ¿No sabe cuánta gente yo tengo en mi iglesia? ¿No sabe cuántas almas yo he ganado este mes? ¿Quién es usted? Tú no tienes nada. ¿Quién es usted para preguntar a mí lo que estoy haciendo? Es una trampa, hermanos, para no tener a alguien en su vida que tiene derecho para preguntarse y examinarse. Estamos aquí hablando de líderes hoy, hermanos. Yo y hermano Brandon hemos tenido el mismo papá en la fe desde que venimos a México, donde nos conocemos en la iglesia local en Estados Unidos. Este hermano siempre ha sido sobre nuestra vida. Y él siempre ha tenido la palabra para preguntar, asentarnos, regañarnos. Cuando anduvimos con hermano David tiene derecho para hacer lo mismo. Y para mí es correcto para tener a alguien en su vida que le quiere, que le ama, que siempre tendría el derecho a preguntar, ¿por qué haces eso? En el momento que nadie tiene derecho para preguntarse, ¿por qué haces así? Si tú sientes orgullo y coraje porque está preguntando, está mal su corazón. Estás andando en orgullo. Porque piensas tú eres más grande de todo. Mire, no tiene nada que ver en cuántas almas está guiando o cuán tan grande es su iglesia. No sabemos que el suegro de Moisés tenía mucha gente y nada más sabemos que tenía ovejas. Vivía en el desierto. Y me imagino que por lo que no leemos en la Biblia es muy seguro que el suegro de Moisés no tenía una iglesia de millones de personas como su yerno. No había librado una nación entera como hizo su yerno. Era fácil para Moisés a ver su suegro llegando pensando, ahora tú no me mandas aquí, yo soy el mero mero. Mira lo que Dios ha hecho conmigo. Tú no vas a hablarme nada, tú no vas a preguntarme nada. Ya, yo soy más grande de ti. Aquí yo mando. Hermanos, hay que tener mucho cuidado como líderes. Dios le había dado a Moisés su autoridad, ¿verdad? Dios le había mandado a Moisés para hacer esa tarea.
No es que Moisés no tenía, pero ese no llenó su corazón del orgullo pensando que él era más grande de los demás. Él nada más ya sabía su tarea, estaba cumpliéndolo, pero no se enalteció, hermano, a sí mismo, por lo que Dios le había llamado a él a cumplir. Yo no siento que yo soy grande entre ustedes, yo no siento que yo soy más importante de cualquier otra persona aquí, porque Dios me mandó aquí de otro país. Yo siento, como la Biblia dice, yo estoy requerido ser más siervo de todos. Pero no me hace más grande en mí mismo. En el momento que yo siento más grande que ustedes, yo estoy en la trampa de Satanás. Que no se entre en esa trampa, hermano. Entonces Moisés fue preguntado por su suegro. Y es muy lindo porque mire cómo Moisés nos enseña su humildad. La Biblia dice que no era hombre más humilde de Moisés. Dice aquí que Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando su suegro le preguntó, ¿por qué haces todo eso en su propia fuerza? Porque solamente tú estás ya cumpliendo esta tarea con la gente. Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Dice, cuando tiene un pleito, vienen a mí. Y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. El suegro de Dios, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. ¿Quién le gusta escuchar eso? No está bien lo que haces. ¿Cuántos de ustedes son albañiles? Hay unos, ¿verdad? Seguro, hay un albañil aquí. Levanta la mano. Si es un albañil o un carpintero. Bueno, ¿cuántos campesinos están aquí? Y si estás trabajando muy lindo en tu milpa, dándole duro. Trabajando, sudando en el calor de mayo, lo que sea. Y nada más viene uno mirando a tu obra diciendo, después 10 horas en la milpa, él nada más lo mira y dice a usted, lo que tú haces no es bien. Yo veo que estás echando ganas, pero estás echando mal. ¿Quién le gusta escuchar eso? ¿Quién va a estar contento? A veces mi esposa me viene preguntando algo así. ¿Qué haces? Y yo nada más sé por el tono de su voz, no está de acuerdo en lo que voy haciendo. Y yo siento coraje a veces. Váyanse pues. Porque así es la carne, ¿verdad? Pero cuando Moisés fue preguntado, él contestó con humildad, sabiendo lo que su suegro más o menos iba a decir, yo creo. Y su suegro le habló bien directo, con amor. Pero le dijo la verdad, no está bien lo que haces. Moisés llevaba años con su suegro, 40 años siendo familia. Y lo que yo veo en este transacción, ¿es correcto? Transacción. Is that right, Brandon? Transaction. Yeah. Transacción entre suegro y yerno. Yo veo hay un amor sembrado entre los dos. Aún era difícil lo que él estaba escuchando de su suegro. Él sabía que su suegro le amaba. Entonces, aunque la palabra era un poquito duro a escuchar, Moisés ya sabía en su corazón, mi suegro me ama. Por 40 años me ha enseñado que me quiere. Y si él está diciéndome que lo que yo estoy haciendo no es bien, él tiene razón y tengo que escucharme. Es una diferencia entre tener un patrón y un papá. ¿Quién cuidaba los pastores? ¿O quién cuidaba las ovejas de su suegro? Moisés. Sí, era su patrón en parte, ¿verdad? Pero más que patrón, era su papá. Era papá para él. Sí. Y Moisés lo tomó como papá. Y porque era papá, podía escuchar voces duras, palabras duras. No feas, pero difíciles. Y la Biblia dice aquí, hermanos, en versículo 18, porque ahora el suegro va a dar la explicación en por qué él tenía este punto de vista.
En 18 dice, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo todo. Entonces el suegro no estaba regañándole y menospreciándole, ¿verdad? Él tuvo razón por su opinión. Él dice, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo, hermanos, es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo solo. Entiende, hermanos, este dicho no ha cambiado hasta el día de hoy por nosotros. Lo que Moisés estaba haciendo no era mal su obra, pero su entendimiento no era correcto. La responsabilidad que estaba encima de él a guiar el pueblo era muy grande. Él sentía la responsabilidad y él no quería fallar en su responsabilidad. Entonces él estaba dando toda su fuerza a atender a la gente, pero solo. Imagínense, hermanos, tratando de atender 1,000,000 de personas, 600,000 de personas. Es imposible. Aquí en la iglesia tenemos tal vez 30, 40 personas hoy. Y es muy difícil por una persona atender a la necesidad de cada uno. Y si hoy voy a decir a mi hermana, porque me ha dado comida muchos años atrás, hermana, si yo quiero que usted da tortilla a cada uno mientras que comimos sola. Por 40 personas de una vez. Es muy imposible, ¿verdad? Comimos más que ella puede preparar. Y ella sí puede entrar con un corazón a cumplir con mi deseo. Y puede estar ahí sudando sobre las tortillas y la leña y dando todo lo que sea. Pero tarde o temprano va a quedar atrás. Las mesas van a estar vacíos de tortillas. Y la gente va a estar molestado. En vez de respetar uno a otro, van a estar luchando sobre el último tortilla. Y la hermana ya casi muerto dentro de la cocina. Esa gente no deja comer. Es chistoso, pero nos hace entender más el punto, ¿verdad? Nos hace entender más el punto. Y si uno puede luchar atendiendo nada más en una cosa tan sencilla como hacer tortillas, por unas 40, 50 personas solo, ¿cómo uno va a atender a cosas más profundas, más importantes, cosas del espíritu, cosas de conflictos, cuando estamos hablando de 6 millones de personas? Hay que entender, hermanos, aunque Dios nos ha llamado y tenemos un llamamiento y muchos de nosotros estamos ya andando en ese llamamiento, Dios no quiere que andamos solos. Aunque Dios mandó a Moisés para sacar el pueblo de su esclavitud y llevarlos a la tierra prometida, Él nunca esperaba a Moisés hacerlo en su propia fuerza o hacerlo solo. Y Moisés estaba haciendo todo lo que podía hacer atendiendo a la gente. Pero en un día su suegro dijo, lo que tú haces no es bien. Tú vas a deshacerte aquí y el pueblo también va a sufrir porque ese es demasiado pesado para ti. Y él amaba a su hijo, Moisés, amaba a su yerno y no quería ver su yerno, su hijo, aplastado abajo del peso. ¿Saben lo que yo no quiero? Es ver a otro pastor, otro hermano, otra hermana llevando a cabo el llamamiento aplastado abajo del peso. Porque cuando nosotros estamos aplastados, cuando nosotros acabamos con nuestra fuerza tratando de hacer todo solo, mucho pecado entra, hermanos. Y dice aquí en versículo 19, porque Él no solamente le dijo no es bueno, dio razón, pero también va a dar la solución a través del Espíritu de Dios. En versículo 19, mira qué dice, hermanos. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Entonces el hombre y su suegro, su papá,
No está amando su propia palabra, él está amando por Dios aquí, él está muy confiado. Y si Moisés hace caso a su palabra, Dios va a ayudarle. Entonces, para mí, quiere decir que el sacerdote de Madián estaba hablando con confianza que tenía la palabra de Dios por la situación. Dice aquí, hermanos, si tú y el representante del pueblo delante de Dios y somete a los asuntos a Dios, entonces enseñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, mira, ahora él está dando la solución. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y 10. De 1,000, de 100, de 50 y 10. Entonces, 4 categorías de 1,000, de 100, de 50, de 10. Amén. Pero también él aquí está diciéndole, vas a escoger entre todo el pueblo hombres capaces, que tienen la capacidad para ser libres. Hombres que son temerosos a Dios. Hombres veraces, hombres de verdad, que no hablan mentiras, que su sí es sí, su no es no. Y la última cosa que él dice, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Que no van a abusar su posición en frente de la gente, que no van a ser líderes provechosos, provechones, tomando su posición solamente para robar a los hermanos. Entonces es interesante, cuatro cosas fueron requeridos de los hombres para ser escogidos como líderes y ancianos en el pueblo de Israel. ¿Es claro eso, verdad, hermanos? Para uno ser un anciano en la obra de Dios, en la iglesia, en el reino de Dios, tiene que ser un hombre de integridad. No puede vivir como cualquier otra persona. Tiene que vivir en la santidad de Jesucristo. Tiene que vivir con la verdad en su boca y en su corazón. Tiene que temer a Dios. Y cuando uno teme a Dios, ¿saben lo que quiere decir eso a mí? Teme a pecar contra Dios. Teme a menospreciar la salvación en la vida nueva que Dios me había dado. Teme para ofender a Dios, el Espíritu Santo. No es que tiene miedo de Dios, pero teme hacer cosas que va a separarme de nuevo del amor y los brazos y de la salvación de Jesucristo. Y si uno sabe temer a Dios, no va a caer en cualquier pecado. No va a entrar en la trampa de Satanás. Y si entra, muy rápido va a sacarse. Entonces, estas 4 cosas, hermanos, eran necesarias para estar escogido como un anciano en Israel. ¿Y sabe qué? Para ser un líder en la iglesia, para ser un líder, en un rato vamos a ver los versículos, no son menos los requisitos de integridad de la vida cristiana deseado y requerido en la vida de un líder en la iglesia de Dios. Son los mismos. Hay muchos que piensan, si yo puedo predicar bonito, no, yo estoy bien escogido. Pues tal vez tiene el don predicar, pero si anda hablando mentira con tu vecino, tú no tienes derecho para guiar a mí. Tú no tienes derecho para guiar al pueblo. Y si tú no temes a Dios y un día está predicando, un día está ganando almas y otro día está en la cantina emborrachándose, tú no tienes derecho para ser un líder. Y si andas en la cantina, o andas con la vecina, o andas con el vecino. Aún teniendo un llamamiento y tienen don a predicar, tienen don a sanar, tienen don a hacer milagros, porque los dones sí están presentes, son sin arrepentimiento. Pero si usted no tiene la vida de integridad requerido por Jesucristo y por Dios, no estás
no es justo que usted sea enfrente de la gente guiando. ¿Me entiendes, hermanos? Eso es lo más básico. Otra cosa que es muy importante entender, después de los 4 requisitos nombrados aquí por el suegro de Moisés, él dice, un capitán de millones, un capitán de 100, un capitán de 50, un capitán de 10. 4. Si usted es un capitán de 1,000,000 personas, usted tiene que llevar estos 4 requisitos, ¿verdad? Pero si usted es capitán de 10 personas, aquí entre nosotros tal vez hay unos que están llamados a ser un capitán de muchos. Dios te llamó para guiar a muchos. Hay otros, pues muchos, pero no igual que el primero. Otro, un poquito más. Hay unos de nosotros aquí estamos llamados a ser capitanes de 10 nomás. De 10 nomás. Dios va a darle 10 almas a cuidar en todo su tiempo en este mundo. Ese no suena muy, muy glorioso, ¿verdad? No, dame, yo quiero ser de 1,000. Es lo que todos dicen, ¿verdad? Dios me llamó a predicar en los estadios llenos de gente en México. Pero hay unos, Dios ha llamado a ser nada más los capitanes de 10. Pero delante de Dios es lo mismo. Yo no puedo escoger si yo soy capitán de 1,000, 100, 50 días. Yo no puedo escogerlo. Dios es el que va a escoger. Y puede ver que si uno es capitán de 1,000 o capitán de 10, a Dios es lo mismo. ¿Por qué? El requisito es lo mismo por 1,000 y por 10. El que nada más es capitán de 10, el que no es más requerido, responsable, mi lengua. El que nada más es capitán de 10 no tiene menos responsabilidad de integridad y santidad delante de Dios, porque nada más tiene unos tantitos. Para Dios es lo mismo. Entonces a mí lo que quiere decir eso, que Dios está mirando al capitán de 10 y el capitán de 1,000 en la misma forma. Cada uno tiene su propia tarea, pero si usted no es santo, andando en integridad, tú no puedes ser capitán de 10. No es si usted no quiere obligarse a andar en los requisitos de temer a Dios y ser hombre de verdad, aborrecer las ganancias deshonestas y ser un hombre capaz. Si usted dice, pues, ¿sabe qué? Yo quiero aprovechar. Yo sé Dios me llamó para ser un líder, un capitán. Pero yo no soy muy honesto. Y no quiero arrepentirme de mi deshonestidad. Entonces, yo no voy a ser capitán de 1,000, voy a ser capitán de 10. Dios dice que no. Si usted no sirve por 1,000, no sirve por 10. Si usted no sirve por 10, no sirve por 1,000. Los requisitos son los mismos. Y ¿sabe qué, hermanos? Y si nosotros podemos aprender estas cosas y rendernos a la verdad, que a Dios el llamamiento es de Él. Una responsabilidad andar en obediencia y santidad es de nosotros. Entonces, ¿qué era la solución del suegro de Moisés del problema que él estaba viviendo con su yerno, tratando de atender a toda la gente? Lo que tú haces no es bueno. Vas a acabarte y va a acabar el pueblo. Entonces, el suegro le dio una solución. Necesitas ayuda. Escógete hombres de integridad, hombres de santidad, hombres que temen a Dios, hombres de verdad, hombres que aborrecen la ganancia deshonesta. Escógete hombres capaces para que le ayuden. Ven eso, hermanos. Es muy raro que yo escuche gente hablando de estas cosas porque todos quieren ser Moisés. Y pensamos que Moisés era un grandote mandando a todos, haciendo todo solo. Pero muy rápido en la historia de Moisés estamos viendo que Dios no escogió a Moisés a hacerlo solo. Él quería a la gente a levantar para ayudar a llevar el cargo también. Que es dicho famoso aquí en México, ¿verdad? En mi querido México. Tantos dichos. Entre muchos, ¿qué? No pese muerto, ¿verdad?
Y entre muchos no pese muerto. Es cierto, ¿verdad? No sé si vino de esta historia, quién sabe. Pero muchas veces en unas cosas entendemos, hermanos, si cada uno está haciendo su parte, no siente tan pesado el trabajo. Pero cuando venimos a las cosas de la iglesia, en la obra de Dios, a veces cambian la mentalidad y nosotros queremos hacer todo solo. Porque hemos aprendido mal, queremos ser patrón. Y pensemos que el reino de Dios es como el trabajo de campo. En unas cosas sí es, pero no en cómo llevamos a cabo una obra. Aquí no hay patrones, hay un patrón y su nombre es el Dios Todopoderoso. Y el resto de nosotros somos sus hijos. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro llamamiento adentro. Pero de allí, hermanos, tenemos que entender que nadie está llamado para llevar a cabo una obra solo, hermanos. Y quiero tomar un pausa aquí por un momento, hermanos.